Muy buenas tardes, estimados y estimadas aprendices del programa Coordinación de Procesos Logísticos, ficha 3070328, titulada Virtual. El día de hoy he optado por grabar este video, esta conferencia, toda vez que, pues, por lo general nos vemos los miércoles, pero ha sido un poco dispendioso por diferentes actividades que he tenido programadas para esta semana. Sin embargo, la próxima semana ya todo estará normal, pero esta semana no, y por eso pues yo les decía en el anuncio de Sayuna que pues es mejor que tengamos este video para que ustedes tengan los elementos necesarios para poder desarrollar la evidencia de la semana, siendo hoy martes 19 de noviembre de 2024. Bien, me permito, les estoy compartiendo la pantalla. He preparado una presentación para ustedes. Aquí la voy a dejar a modo de presentación para que la puedan ver. Bien, la evidencia de hoy es una infografía y por eso tomé varios elementos de qué es una infografía, los elementos de una infografía, el para qué de una infografía, y después nos adentramos un poco en la evidencia, en qué consiste la evidencia, la metodología como tal, y por último, algunos elementos al momento de reunir información para esa evidencia. Entonces, vamos a desarrollar la conferencia de hoy en esos tres momentos. Primero, le recuerdo, la competencia es desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden tanto social como personal y productivo. En este caso, para la infografía, lo trabajaremos de manera social, en el orden social, sí. Bien, el resultado de aprendizaje que ustedes aprobarán con esta evidencia será relacionar los procesos de comunicación teniendo en cuenta los criterios de lógica y de racionalidad, dado que la infografía nos permite situarnos en una situación, en un contexto determinado, también de ese contexto sacar, extraer o resaltar algún texto y poderlo combinar con imágenes. Entonces, por eso se trata un poco de poder hacer esta relación desde la lógica y la racionalidad. Como les decía, vamos a tener en cuenta algunos elementos y la metodología, elementos de la infografía y la metodología de cómo hacerla también. Y no puede faltar, aquí lo coloqué en rojito, no puede faltar que sea un contenido claro y que sea de un diseño atractivo para quien ve la infografía y que, bueno, que sea muy claro y muy atractivo, que uno diga, ¡ay, súper! ¿Sí? Entonces, esa va a ser digamos, un criterio importante para la evidencia. Bien, bueno, ya. ¿Qué es una infografía? Me parece importante porque de pronto algunos no hemos hecho infografías o no tenemos claridad sobre lo que es. Yo les traigo aquí un ejemplo de tantos que hay en Internet. Entonces, una infografía es una representación visual. Ahí es cuando por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces es visual, es la atracción visual. Entonces, ahí representamos un texto, representamos una información, una noticia, una idea, si comunicamos algo, entonces eso es lo que buscamos transmitir. A partir de una representación visual, transmitimos una información, una idea, un proyecto, bueno, en fin, algo que querramos que llegue a la gente y que llegue de manera visual, que con una imagen ya uno lea y conecte. Bien, la infografía contiene datos, contiene teorías, contiene conocimientos, contiene información relevante. Entonces, por eso es importante que tengamos muy en cuenta qué es lo que vamos a incluir en esa infografía, que no esté cargada de texto, porque es más visual. Entonces, si yo la cargo mucho de texto, pues tengo que estar leyendo, pero de pronto me desarticulo, pero una frase resaltada desde ese texto y con una imagen, pues muy seguramente arrojarán el mensaje que yo quiero que le llegue a la persona que va a ver mi infografía. Combina texto, combina imágenes,
También puede traer algunos gráficos como para argumentar, si fuera el caso. Debe ser clara, debe haber hilaridad en el texto, en las imágenes, en la manera como está conectada. Por ejemplo, aquí nosotros vemos esta infografía y aquí muy seguramente este texto tendrá que ver con este bombillo, con la A, tendrá que ver acá el texto, ¿sí? Nosotros vemos si empezamos a mirarla de arriba hacia abajo y muy seguramente aquí habrá una claridad sobre el mensaje que nos quieran enviar. Si, por ejemplo, viéramos la imagen y ustedes dijeran, no, yo le quitaría esto, le pondría esto, no lo entiendo acá, es importante también mirar otros referentes, pero para mirar lo que nos parece o lo que no nos parece. Entonces, también es importante eso. Entonces, combina texto, combina imágenes y las gráficas también cuando consideramos, no necesariamente, aquí estamos hablando a nivel general. Y debe escribirse o darse o mapear de manera hilada. De tal suerte que todos los saberes o todos los conocimientos o toda la información esté claramente hilada, ¿sí? Conectada. Y que conecte a quien llega, a quien va dirigido, que se conecte con esa infografía. Muy bien. Elementos de una infografía. Entonces, uno, el texto. El texto debe ser seleccionado, muy bien seleccionado, que ustedes digan, esta frase lo dice todo. O este párrafo, pero de este párrafo podemos sacar esta frase. Son lo que nosotros en el SENA llamamos habladores. Habladores es que son frases, ¿sí? O párrafos muy cortos que me llevan a lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Entonces, el texto debe estar muy bien seleccionado. Los gráficos y los diagramas, si se utilizan, como les digo, la idea es que argumenten, no sé, un DANE, no sé, una investigación que se hizo y que ustedes digan aquí en esta investigación, este mapa, este diagrama está muy chévere, lo podemos colocar, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer. Que sean imágenes que se conecten y que se relacionen con el texto. A veces colocamos imágenes, bueno. Y también que sean imágenes atractivas, que sean imágenes bonitas, que no sean imágenes que impacten negativamente, sino por el contrario, que me trasladen al texto, a lo que ustedes quieren describir en esa infografía. Y que los colores y el diseño también nos permiten organizar a partir de los colores y del diseño como tal, cualquiera que sea, y con la herramienta que ustedes quieran, con la que más se les facilite, ustedes organizan. Entonces los colores permiten decir, bueno, aquí están hablando de las causas, aquí están hablando de las consecuencias, un ejemplo, los colores si cada color significa algo, o una misma paleta de colores, entonces vamos a trabajar, no sé, los amarillos, diferentes tonos de amarillos, ¿sí? Que no sea tan colorida, o dependiendo porque si vamos a hablar de otra, dependiendo, mejor dicho, del tema que se vaya a hablar, pero los colores me permiten, uno, armonizar el contexto con el contexto, y dos, también me permiten organizar la hilaridad del contenido. Les he dicho que esta infografía es por parejas, que no se me olvide resaltarlo más adelante. Es por parejas. La idea es que entre dos personas obliga, yo les decía y les escribí ahí entre paréntesis, obliga que sea por parejas, porque entre dos nos complementamos, comentamos, argumentamos, nos damos ideas, intercambiamos saberes, en fin. Entonces, por eso es importante que se haga por parejas. Bien. Muy bien, entonces aquí para darles algunos elementos que son importantes, digamos, al momento de hacer una infografía. ¿Para qué sirve una infografía? Para simplificar temas, es decir, un tema que es grandote, dispendioso, lo podemos simplificar en una infografía, lo podemos resumir en una infografía, podemos resaltar lo más importante de ese tema en una infografía. También nos permite un poco retener el conocimiento. Ustedes saben que uno retiene conocimiento cuando, por ejemplo, yo le explico a mi compañero no sé, algún tema. Ahí yo
le estoy dando, digamos, esa explicación a mi compañero, pero de paso estoy reteniendo yo más el conocimiento. Y retener el conocimiento es que se va quedando aquí un poco más en la memoria, se comprende, ¿sí? Se retiene. Y la infografía nos sirve para eso, para retener esa información, ¿sí? También nos sirve para comunicar mensajes de manera rápida, en poco tiempo. O sea, yo leo la infografía y plan, me quedó ahí la información, en poco tiempo. También para resumir datos, ¿sí? Datos extensos. Cuando hay muchos datos, entonces la infografía me permite a mí colocar, no sé, el ponqué, por ejemplo, y los porcentajes, lo que se estima. Ah, bueno, ya me quedó ahí. ¿Sí? Entonces, para que sea visual o sean visuales, si se quiere decir, estos datos, estas estadísticas, ¿sí? A veces es difícil mostrarlo, pero con una infografía, fabuloso. Y también para captar la información. Cuando yo veo una infografía, cuando yo veo texto, tiende uno a aburrirse, ¿cierto? Pero cuando yo veo una infografía, por Dios, entonces yo ya me conecto, visualmente es atractiva, entonces capta mi atención. Por eso también es importante y para eso también sirve una infografía. De hecho, muchas veces utilizamos presentaciones. Yo les iba a hacer esta presentación con una infografía, pero pasa que la infografía no me permite descargarla y si la descargo de Canva, se me escuadra y bueno, sufro ahí un poquito. O si no, si la proyecto directamente en Canva, no me permite, no sé por qué, Teams no me permite bajar el video, publicar el video. Entonces se me enredaría la vida, por eso pues la hice en esa presentación, pero la idea sí es que capte la información. Bien, 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 bien. Muy bien, entonces para eso nos sirve una infografía y bueno, muchas cosas más, me imagino. La evidencia, ya vamos a adentrarnos aquí a la evidencia, que es una infografía que se llama comunicación de la interpretación del entorno. ¿Por qué? Porque yo leo una noticia, pero no es solamente la noticia, sino también yo miro el entorno, lo que está pasando alrededor o en dónde está inmersa esa noticia, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es seleccionar un tema que sea noticioso, un tema de noticia, un tema a nivel global, que ustedes digan, este tema nos interesa. Yo quiero que, o nosotros queremos, porque es de grupos de a dos, nosotros o nosotras queremos que, o nosotros queremos que esta infografía trate sobre este tema. Un ejemplo, vamos a hablar sobre un tema global, no sé, la economía a nivel global, Palestina, la situación que está pasando, el calentamiento global, bueno, en fin, problemas ambientales a nivel político, a nivel social, bueno, en fin. Pero que ustedes digan sobre este tema, vamos a investigar. Entonces, van a buscar noticias sobre ese tema. Primero, seleccionar el tema. Después de eso, investigan el tema. Van a buscar diferentes fuentes de información, pero fuentes que sean confiables, ¿sí? Fuentes que sean confiables. Entonces, van a buscar al menos 4 fuentes de información, de tal suerte que ustedes digan, bueno, aquí dice esto, esta noticia, tú dos, yo dos, nos reunimos, complementamos, comentamos, en fin, pero que sean fuentes confiables sobre ese tema que ya ustedes van a investigar. Entonces, por ejemplo, vamos a investigar sobre el paramilitarismo en Colombia. Un ejemplo. Bueno, ya saben que sobre eso van a buscar la noticia. No, vamos a buscar información sobre los derechos de la mujer, ¿sí? Bueno, vamos a buscar noticias sobre la violencia intrafamiliar. Vamos a buscar noticias de interés de ustedes, porque como el video anterior, la idea, y videos muy chéveres, ahí hago un paréntesis, muy bonitos, porque cuando el tema sale de acá, todo fluye más. Entonces, la misma intención es acá. Primero el tema, que sea global, después buscar noticias, al menos 4 noticias, 2 y 2, y se lo complementan, buscar fuentes desde fuentes muy confiables. El tercer momento es ya ustedes organizan gráficamente esa problemática global.
Entonces se organizan, bueno, ¿desde cuándo? Pueden hacer una línea del tiempo, pueden hacer un ciclo de cómo fue agrandándose, digamos, el problema o el impacto como tal. Es decir, ustedes organizan la información sobre qué quieren resaltar de esas noticias, ¿sí? Y organizan, bueno, primero hablemos de esto, después de esto, después de esto y de esto, ¿sí? No sé. Entonces, ustedes van organizando el tema de acuerdo a lo que encontraron, a la información que encontraron. Después de eso, ya ustedes organizan, ya empiezan a mapear. Mapear es rayar, coger una hojita en blanco, cogen la hojita en blanco y empiezan a hacer mapas, a rayar, empiezan diciendo, bueno, un ejemplo, voy a hablar de los aprendices del SENA. Entonces, miren, bueno, aprendices del SENA, aquí voy a colocar aprendices, no sé, de etapa productiva, aquí voy a hablar de aprendices que están en etapa lectiva, aquí aprendices que, qué sé yo. Entonces yo empiezo a mapear, bueno, ¿qué digo de los aprendices que están en etapa lectiva? ¿Qué digo de los aprendices que están en virtualidad? En fin. Entonces empiezo a mapear, a rayar una hoja en blanco en donde yo empiece, antes de hacer mi infografía, primero en una hoja en blanco, mapeo mis ideas, las plasmo en esa hoja en blanco y ya organizo mis ideas y yo digo, esto es lo que voy a hacer. ¿Sí? Yo, por ejemplo, donde tendré yo por aquí yo había mapeado, tenía un resumen por acá, bueno, en fin, yo lo que me la paso es así, yo, bueno, tengo este tema, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empiezo a rayar, me parece que el hecho de que haya una hoja en blanco y yo empiece a organizar mis ideas, eso ya me permite aquí buscar información o organizarla, escribirla, en fin, desarrollarla. Entonces, el mapeo es muy importante. Incluso esto es la introducción para la última evidencia que tenemos de esta competencia que es un informe, es un escrito. Entonces, también el mapear me permite a mí organizar mis ideas sobre lo que voy a escribir. Entonces, volvemos, seleccionamos el tema, después investigamos mínimo 4 fuentes noticiosas de este tema, pero que sean fuentes confiables, sí, ojalá no confiables. Organizar las ideas de cada fuente como que resaltamos, ¿sí? Después cogemos una hoja en blanco y mapeamos lo que hemos encontrado. Después ya nos aterrizamos y empezamos a organizar nuestra infografía. Entonces ya, bueno, ya la herramienta que ustedes quieran, puede ser Prezi, puede ser Genialis, puede ser Canva, puede ser la que ustedes quieran, puede ser incluso en Word, se pueden hacer también infografías. Ustedes buscan en internet cómo hacer una infografía en Word y muy seguramente les aparecerá. Bien, y por último, ya tuvimos nuestra infografía, ya la mapeamos, ya la escribimos, ya la hicimos, quedó hermosa. Ahora le vamos a revisar la redacción. Oiga, si está bien escrito, este párrafo si está bien escrito, esta frase está bien escrita. Revisamos redacción y revisamos ortografía. Eso es muy importante, muy, muy importante. Traten de que se vea bonita, es decir, que tenga el mismo tamaño de la misma letra, unos colores armoniosos, mejor dicho, como si fuera la presentación para ganarse un premio, un premio. Entonces, por favor, revísenla bien, que sea muy bonita, muy agradable y que sea clara. Bueno, los criterios anteriores. Estos son los pasos para hacer la evidencia como tal. Y ahora, por último, los aspectos que ustedes deben tener en cuenta antes de hacer esa evidencia. Aquí, antes, cómo hacerla, los pasos para hacerla, y aquí, aspectos a tener en cuenta, que también es la introducción, como les digo, para la última evidencia que vamos a desarrollar. Primero, tengan en cuenta la elección del tema, que sea un tema concreto. No nos vayamos por allá. Bueno, la violencia intrafamiliar que afecta a niños, por ejemplo. Bueno, ya la violencia intrafamiliar, pero que afecta a niños. Claro, el calentamiento global, pero lo vamos a trasladar en los mares, cómo llegan los plásticos a los mares. Lo vamos a enfocar desde ahí. Bueno, eso es diferente. No sé, o lo vamos a trasladar en el clima, ¿no? ¿Cómo ha venido afectando el clima? Ya es más concreto. Entonces, tenemos un tema general, pero de ese tema general,
en qué lo vamos a enfocar. Y ese enfoque es sobre lo que yo debo mapear, sobre lo que yo debo investigar. Sobre eso es mi infografía. Entonces, es muy importante definir el tema preciso. Hay un tema global, pero hay un tema enfocado. ¿Sí? Por ejemplo, los derechos de la mujer, pero vamos a hablar de los derechos de la mujer en la década de los 80, un ejemplo, o los derechos de la mujer de las niñas, o los derechos de la mujer en el trabajo, o los derechos, ¿sí? Que sea muy enfocado, muy concreto, que sea muy preciso para que cuando busquemos información no nos desenfoquemos de lo que queremos lograr o encontrar. Bien, y sobre eso, entonces, la búsqueda de esa información, ¿sí? Que esa información no pierda el foco, como les estaba diciendo. Ordenar los documentos, ordenar la información, eso es muy importante. Aquí se sugiere que hagamos una matriz. Esa, sí o no la podemos hacer, no es, pues esta como es una matriz, va a ser entre ustedes dos, entonces, pues, pero pueden hacer una matriz sencilla, como no sé, este medio de comunicación dijo esto, este otro medio de comunicación, esto, sí, de tal suerte que ustedes hagan esa matriz. Esa se llama matriz de, ay, no sé, se me olvidó ahorita el nombre, pero de relación tal vez. Entonces, hacemos la trazabilidad de la información ahí. Entonces, se refieren también la bibliografía, porque la infografía debe tener al final las fuentes, cuál es esa bibliografía. Bien, también recopilar ese material de información sobre el tema, bueno, escogido, creo que era hacia aquí abajo. El tema, la información es el insumo para que ustedes escriban, es el insumo para que ustedes hagan esa infografía. Ese es el material que ustedes van a tener, porque sin ese, pues imposible. Entonces, por eso es tan importante que escojan varias fuentes, de tal suerte que también ahí tengan diferentes miradas, diferentes criterios. Por eso es importante, entonces van a tener esa oportunidad. Bien, y por último, unificar esas reflexiones, como es entre dos personas, ¿cierto? Por eso es lo bonito, en donde ustedes se van a poner de acuerdo, bueno, dejemos esto, quitemos esto no es muy claro, esto muy enredado, no lo entiendo, quitémoslo, no, esto escribimos, pero la verdad yo no entiendo eso, entonces, ¿para qué lo dejamos? Unificar sus reflexiones. Y tan importante, porque eso también se trata de la evidencia, es que coloquen o dejen su sello personal y su criterio, perdón, su criterio personal. ¿Qué criterio dejan ustedes o una reflexión, un criterio, sí, sobre esa noticia? Eso es muy importante porque, pues yo te puedo tener o recibir mucha información, pero nuestro criterio, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces ustedes ordenan sus ideas, plasman, pero también dejan una parte para ese criterio personal. Eso es muy importante. Bien, básicamente es esto, creo que ya aquí ya terminamos. En eso consiste la información. Esta última diapositiva la vamos a retomar la otra semana, o al menos esta información de cómo crear contenido, cómo crear texto, cómo escribir. Esa va a ser nuestra última evidencia, pero pues ya la dejaremos para más adelante. Aquí es importante para que ustedes digan cómo selecciono yo mi texto, cómo selecciono yo el texto que voy a plasmar en la infografía. Como que me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de hacer esa evidencia. Listo, chicos y chicas, muchas gracias. Esta es la evidencia. Cualquier duda, por favor, escriben al WhatsApp por el grupo o escriben al WhatsApp a mi interno y con el mayor de los gustos les atenderé o les orientaré. Si necesitan, con ocasión a esta evidencia, si ustedes necesitan una conferencia adicional, hay espacio para el viernes. La verdad es el último día, solo que tengo espacio para una conferencia, solo que me pareció muy allá, por eso preferí enviarles hoy este video, les habilitaré la evidencia y queda habilitada para el próximo domingo 24, creo que estamos, a 24 de noviembre. Ahí se publicará, digo, hasta ese día estará habilitada la evidencia para que usted la presente. Estoy en el proceso de calificación de los videos, entonces ahí poco a poco voy evaluando.
Muchísimas gracias y un abrazo y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Estoy por aquí. Muy bien.